dejamos de lado pareciera que una persona afromexicana tiene las mismas necesidades en la Ciudad de México que si estamos en la Costa Chica de Guerrero, que si estamos en Veracruz, y creo que este encuentro más allá no solamente de estar conviviendo en la gente, es eso, darnos cuenta de la diversidad que hay en nuestras necesidades, en lo que ya hemos avanzado, ya sea en la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, y qué es lo que hace falta también, ¿no? Aprender entre compañeros, entre compañeras acerca de cómo podemos seguir avanzando, ¿no? Tenemos el caso de Michoacán, que estamos apenas comenzando, tenemos el caso también de Morelos, que se están analizando, y de los otros estados en los cuales pues se busca tener mejor representación, ¿no? Y por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque nadie que no sea afrodescendiente, que no esté cercano a la comunidad, se va a preocupar por nuestra agenda. Y eso estamos viendo en el Congreso, estamos viendo lo difícil que es llevar la agenda, lo difícil que es avanzar en cuestión de armonización de leyes. ¿Por qué? Porque si no estamos dentro de estos lugares, no importamos, que hay que ser conscientes de eso y también tomar la responsabilidad de estar en estos lugares, pero para eso, para llevar una agenda colectiva y no es una agenda personal, ¿no? Pues eso sería, por eso sería importante. Muchas gracias, creo que también Celeste ha colocado muy bien, tiene que ver con esa representación que por derecho nos corresponde, si no tendríamos que estarla discutiendo. Es decir, la Constitución ya lo mandata, los instrumentos internacionales mandatan que debemos estar participando en las decisiones. Sin embargo, ante esta omisión, porque el Estado ha sido omiso, como también lo hemos denunciado muchas veces, ante esta omisión tenemos que ser como más activos, tenemos que ser agentes de cambio totalmente. Y en este sentido me gustaría que el diputado Sergio Peñalosa, con esta experiencia que ya tiene, primero como un luchador social, como activista que conoce perfectamente la agenda porque ha sido un constructor de esta agenda negra, y ahora estando en el Congreso, ¿qué nos comentaría de la importancia de la participación y sobre todo en este momento crucial para el proceso que estamos viviendo? Muchas gracias. Bueno, yo quiero centrarme un poquito con la anécdota, más que nada en mi experiencia, diría yo, hablar de un Sergio Peñalosa, en un antes y un después de la llegada al Congreso, a la Cámara de Diputados. Quiero que como una persona, ahora sí como que estoy en el tercer piso por mi edad, pero estoy yo creo que en planta baja en la cuestión política, ¿sí? Mas, sin embargo, créanmelo que es muy importante que nosotros tengamos un proceso de reflexión en el sentido desde cómo seleccionar, y ya se mencionó aquí desde luego, ¿no? Cómo seleccionar a las personas que le vayan a dar continuidad a un movimiento que hemos generado y que realmente las acciones afirmativas ha sido como el propósito supuestamente de dar igualdad de condiciones para la participación tanto en la selección de los candidatos como ya en el ejercicio de un representante popular. Pero habría que ver que ya también un poquito lo han mencionado, que bueno, ese antes y un después, decía yo era de la opinión y encabezaba una corriente del pensamiento en el que ninguna cercanía con ningún partido político, ninguna cercanía con los políticos, con los funcionarios, porque decíamos coloquialmente, no queremos que nos manoseen el movimiento, queremos ser un movimiento autónomo, auténtico, un movimiento que realmente pues no tenga nada que esa cercanía con la estructura gubernamental. Pero en ese espacio, en ese intervalo de no querer nada, pues fueron colando lo que es, ¿no? Llegaron personas, porque hay que mencionar que en esta lucha que hemos iniciado por la inclusión, en la inclusión en su de la extensión más amplia de la palabra, social, cultural, también habría que ver que los partidos políticos estaban cumpliendo, porque desde el 2013 en Oaxaca se dio el reconocimiento a nivel local en el estado de Oaxaca, en el Congreso, en el 2014 en Guerrero y en el 2017 en la Ciudad de México, pero no pasaron grandes cosas hasta que llega el 2019 que se reconoce en la Constitución Federal y ahí de manera obligada tienen que
bajar a los congresos locales con el proceso de armonización que se hace, y obviamente si esto se ha extendido también a a la gran mayoría de las entidades federativas, es gracias a que llegó a la Constitución Federal, y debemos de aprovechar esa coyuntura. Por eso decía yo un antes y un después. Hoy, con la experiencia que yo he vivido en el Congreso, a la resistencia que yo me he enfrentado en las comisiones, en la Cámara de Diputados, en la fracción parlamentaria, no se diga ya en la oposición, yo creo que hoy Sergio Peñalosa recomienda, y creo que lo he hecho ya con mis compañeras y mis compañeros, de que peleemos esos espacios, que los peleemos, que no dejemos la oportunidad para aquellas personas que solamente van a cumplir con el mandato de los partidos, con los intereses de los partidos, sino que sean justamente que vengan en un proceso de lucha, de esa vinculación de la que se ha hablado aquí, porque tenemos la garantía que esa gente va a llevar la agenda, va a darle continuidad a la agenda que tiene un movimiento, se la va a dar en el Congreso, ¿sí? Y yo decía también hace rato, uno de los elementos muy importantes para que esa agenda se extienda hasta el proceso legislativo es que tengamos una base social, y esa base social tiene que ser justamente las personas comprometidas de las que aquí hablamos. Yo conozco a un diputado local, para no mencionar ni señalar así ni nombre ni estado, que está como diputado ocupando, usurpando, como le llamamos, ¿verdad?, la diversidad sexual, cuando él no se le conoce que sea de la comunidad, de la diversidad sexual, ¿sí? Y así podemos mencionar muchos casos de la población indígena, la representación para la población indígena. No nos dimos cuenta anteriormente también de la usurpación que se daba en los afromexicanos. Hoy yo creo que estamos en otro nivel. Si estamos recomendando, no solamente habría que reclamarlo, hay que empezar un proceso de aprendizaje, un proceso en el cual nosotros tengamos las herramientas, ¿sí?, para poder luchar y conseguir esos espacios, ¿sí? Entonces es de suma importancia que en este proceso electoral que se avecina se inscriban compañeras y compañeros, porque falta un equipo en la Cámara de Diputados. Los grupos representados no son un solo diputado, son un grupo de diputados que están defendiendo una causa, los que van comprometidos, claro, ¿sí? Pero así presunciosamente pudiera decir, bueno, soy el primer diputado afromexicano, soy el diputado emanado de un movimiento de lucha, soy el diputado que tengo la agenda. O sea, bueno, que no me vengan mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados afro que están ocupando ese espacio, que solamente fue porque el partido tenía que cumplir con el mandato del INE, pero que no saben nada de la agenda que se trabaja para el proceso de la defensa de los derechos de los afromexicanos. Voy a terminar aquí porque yo creo que hay que darle la palabra, pero sí, cuidemos esos espacios, luchemos por ellos, ¿sí? Después de tantos años de lucha, tenerlo muy pendiente. Capacitación también, ha dicho algo, es una clave, la formación, compañeras, compañeros, es muy importante, porque en esos espacios, o sea, nos van a querer bailar rápido. Hay que tener una convicción, principios muy firmes, lo hemos visto con el diputado Sergio, creo que es un gran ejemplo al que podemos seguir, ¿sí? No fácilmente, vaya, es muy tentador ahí, te pueden vencer rápidamente. Él tiene sus principios porque es el fundador de este movimiento y creo que eso ha sido clave para mantenerse firme, pero sí tenemos que estar muy pendientes, ¿sí? Es decir, a lo que se va ahí es a defender a los pueblos negros y a las agendas, llevar agendas, si no, tampoco tiene mucho caso. Y luego, algo que también dijo, la convocatoria a inscribirse, compañeras y compañeros. Y aquí quiero hacer un tantito, decir que desde Oaxaca y desde nuestra organización nos organizamos con compañeras de diferentes estados para que fueran a las impugnaciones por el tema de las acciones afirmativas. Y esos son ejercicios que hoy me acuerdo que Elisa, por aquí está Elisa Candela, me decía, es que tenía miedo, no quería al principio, casi le tuve que apretar un tornillo, tienes que ir, tienes que estar ahí, ¿no? Y ahora ya se siente feliz porque dice, ya estoy aprendiendo, Rosy, ¿no? O sea, ya está en ese proceso.
También no tengamos miedo, compañeras, vayamos a los procesos. Ahí hay una defensoría pública electoral que nos pone asesores y asesoras para llevar a cabo esos JDC, así es que también es importante en sus estados, vayan a los OPLE, reúnanse. Ese ejercicio lo hicimos en Oaxaca y nos ha dado resultado. Fuimos las compañeras afros al OPLE de Oaxaca y nos tuvieron que escuchar, ¿sí? No tengamos miedo, hay que organizarse, sí hay que invertir dinero, pero hay que hacerlo, vale la pena. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a un joven también, profesional, abogado, que también tiene todo el conocimiento, y me gustaría que nos comentaras, Arturo, que como joven también, ¿por qué la importancia de que la juventud, las juventudes afros también estén en estos espacios? No solamente adultos, adultas, sino también las juventudes estén, y como qué llevar en la bolsa pues para presentarse en estos